Everybody's doing something. We'll do nothing. So we go into NBC, we tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio más, otro capítulo, otro volumen, como ustedes quieran llamarle, de esto que es Acerca de Nada, podcast que llegó a su cuarta entrega entonces, y que hacemos con mi amigo, el señor Diego Valle. ¿Cómo va, Diego? Muy bien y muy contento además de tener como invitada especialísima a una amiga, colega, compañera en mi caso también en el diario La Nación, colaboradora eventual en otros cines. Hola María Fernanda Mujica, querida, ¿cómo va? Hola Diego y Pablo, ¿cómo están? Hola, bien. Hoy trajimos a alguien que sabe, para entonces. Los amigos, sí, ¿no? es lo que te iba a decir, bueno, ¿no? El María Fernanda te presenté así formalmente. Está bien. Como firmás, ¿viste? Sí, es la firma, está bien. Bueno, ahí decía yo que hoy traemos a alguien que sabe, por lo menos, como para darle un marco de seriedad a esto. Está bien, pero viste, hay que descomprimir. Así que ahí vamos, Fer. Bueno. Sí, y encima con pequeño tema, ¿no? Como hablar del presente y futuro del cine en estos tiempos pandémicos, como para intentar tirar algunas ideas y vislumbrar alguna posible salida a un momento en el cual, sobre todo en la Argentina y para el negocio del cine, es muy oscuro y pantanoso, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es muy difícil ver como que, o sea, lo que está pasando más o menos lo podemos ver, pero no sabemos, bueno, como pasa con todo lo que tiene que ver con el virus, que todo es no saber, todos los días es descubrir algo nuevo, es un poco de esperanza en un momento, 2 pasos para atrás de pesimismo al siguiente, y me parece que eso obviamente se traslada también al cine. ¿Cómo fue que te vinculaste vos con este momento de tu profesión, Fer, en términos de visionado? ¿Qué cosas cambiaron más allá de lo obvio de no poder ir, por ejemplo, a lo que pueden ser eventos públicos ligados al cine? Sí, la verdad es que no. La vida de quien escribe sobre cine en la Argentina, claro, al menos, no es tan distinta, porque tal cual, excepto las funciones de prensa y esas cosas, ¿no? Screenings de series de televisión nuevas, esas cosas no. Es como lo único que me saca de mi casa con respecto al trabajo, o alguna entrevista eventualmente. Claro. Y bueno, ahora tenemos esta cuestión del Zoom que está en todos lados y para todo, y por ejemplo estamos haciendo entrevistas por Zoom. Eso diría que es el cambio más grande, que antes, cuando tenías una posibilidad de una entrevista que no implicaba un viaje, era una telefónica, y ahora se hace Zoom, y es incluso Zoom, claro, incluso imitan las formas del junket, por ejemplo, que se hacía, no sé, en Los Ángeles. Pasamos del viaje a Los Ángeles en Hotel 5 Estrellas a Zoom en yoguineta. Digo, es la decadencia total. Es tristísimo. Y ahí... Y otra diferencia, Fer, esta semana lo vivimos de manera como muy patente, que fue la versión digital de Toronto, ¿no? Un festival al que vos vas todos los años, sí, y que era muy raro estar cubriéndolo en una plataforma de streaming. Sí, es rarísimo, y claramente no es algo que... Me parece que el Festival de Cine de verdad no puede cambiar y quedar así. O sea, bueno, puede haber festivales de cine online y está bien, son válidos, pero un festival enorme como es Toronto, y que es tan importante para, o sea, marca agenda de lo que pasa el resto del año en muchos sentidos con el cine. No, digo, Toronto, obviamente Cannes, bueno, San Sebastián lo están haciendo, Venecia, claro, lo hicieron, pero eso sí me parece que es irreemplazable. Ahora, el Zoom, yo no digo que sea mejor, pero sí creo que las empresas van a terminar decidiendo hacer esto porque
gastan muchísima menos plata. En vez de llevarnos, como decía Diego, al Hotel 5 Estrellas, tener que llevar a sus... Y todavía eso me parece lo de menos, pero tener que hacer que... Sí, era una broma igual. No, pero digo, lo de menos en el sentido de que es lo que... tampoco me parece un gasto tan grande como sí tener que llevar a los protagonistas, muchas veces estrellas de cine, que las tienen que llevar al lugar, a que hagan todo eso, cuando ahora le pueden decir, ponete en tu casa, prende la computadora y listo. Entonces, eso es un tema. Y la verdad es que yo creo que la dinámica que se da cuando hay dos personas mirándose frente a frente en vivo es irreemplazable también. Pero sí creo que la van a reemplazar. Lo de los festivales me parece más difícil. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que los festivales, porque además es un encuentro con el público muy particular, tienen la alfombra roja, tienen industria, la mayoría de ellos, es algo irreemplazable, más allá de que existen, como vos decías, festivales que nacieron online y cumplen perfectamente su objetivo. Ahora, en un montón de otras cuestiones creo que sí, y algo lo anticipábamos en una charla con Pablo, creo que fue en el podcast 2, que hablamos un poco del streaming. Creo que la pandemia va a acelerar unos tiempos de cosas que ya se venían vislumbrando y que tiene que ver con el terreno que ha ganado el streaming en todos los sentidos, y que se ve también en el uso de Zoom en la promoción de una película, pero me parece que a nivel negocio e industria es muchísimo más fuerte. Y después podemos hablar un poco del caso Tenet, de también algunas cuestiones que tienen que ver con el acuerdo de AMC Universal, cómo se van acortando todos los plazos para que el negocio en el cine empiece a ser una excepción y el negocio del streaming sea la norma. Sí, bueno, lo que decís es como que se acelera algo que ya venía pasando. Y no sé, yo tengo cada vez más la sensación de que el cine va a ser algo tipo como ir a un museo o algo así, como una especie de salida que no la hace todo el mundo, que quiero decir que no tiene esa cosa tan cotidiana. No sé, cuando yo era chica, ir al cine no era para el que amaba el cine como yo, sino todo el mundo. Bueno, íbamos con mis amigas a ver la película que se había estrenado, no importaba ni siquiera mucho la película tampoco, que es como lo que pasa ahora en el streaming, es, bueno, agarrar y ver algo de lo que está ahí disponible. No, me parece que eso está cambiando un montón, la verdad que... Y lo veía cambiar, pero ahora me impresiona al ver que es ya, o sea, está pasando ahora. Vos sabés que a mí me genera eso. Por un lado sí, percibo lo que están diciendo ustedes dos, pero por otro, me pregunto si se podrá volver a lo que fueron los últimos años. Porque si bien uno tiene esa percepción de que, y es real, de que hay mucho más consumo hogareño de películas, quizás eso que decías vos de cuando nosotros éramos más chicos y que era una salida casi familiar el cine, más allá de que fueras cinéfilo o no, en los últimos años, si uno se fija en las cifras, viene habiendo un récord que se va rompiendo año a año de venta de entradas. Corríjanme si me equivoco, pero me parece que viene siendo. Hubo algún año que baja un poco, pero viene. Pero entonces... Sí, pero Pablito, pero con un nivel de concentración. Está bien, por eso te iba a decir. Sí. Ahí está, yo te iba a decir. Entonces, hablemos de la concentración. El tema es... Pero ese es el cambio realmente que se viene dando en los últimos años. El tema de la concentración de los blockbusters, de los tanques, el menor espacio para un cine, ya ni te digo independiente, directamente filmografías que nos llegan. Estamos hablando de filmografías que pertenecen a diferentes lugares, países, etcétera, que no llegan directamente a la Argentina. Sí. Películas. Bueno, la última de Scorsese casi no se vio en cines. Casi no se vio en cine. Ahí está, todo eso. Ahora, ¿se podrá volver a esos niveles aún de concentración, pero sí igual de buena convocatoria? Esa es la pregunta y esa es la duda, si definitivamente esta muerte del cine que se viene anunciando en realidad desde la década del 50, cuando primero el golpe de la televisión, después en los 80 los VHS, en los 90 la digitalización y la piratería, bueno, y el cine siguió
insisto, el cambio tiene que ver más con la industria, con esto que decíamos recién. El tema es... Sí, yo creo, Pablo, que ¿qué va a pasar ahora? Yo no soy tremendista en el sentido de que va a desaparecer. No, pero, yo tampoco, y no sí, creo en sí, la muerte del cine creo que, tampoco. Creo que muchas cadenas No, independientes... del cine digo, no del cine como arte, ¿eh? No, eso es ya que no. Digo, en términos de esto de que decíamos de la parte más comercial, del pasatiempo, ligado al pasatiempo, a la convocatoria del espectador, digamos. Sí, ¿qué decías? Perdóname, Diego. No, que digo, están viendo cómo subsisten las grandes cadenas tipo AMC, que es la cadena más grande del mundo. Pensá lo que le va a costar salir a las salas independientes o estas cadenas locales, y ni que hablar a ese cine, como vos decías, ni siquiera el cine de festivales, el cine de los autores medianos. No sé cómo van a, porque digo, va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse el flujo de gente, y creo que esa primera oleada va a priorizar obviamente los grandes eventos, las películas de Marvel, las películas de adaptaciones literarias juveniles, y le va a costar realmente muchísimo porque la gente se acostumbró a que todo ese cine de los Scorsese o de los Spike Lee o de Kaufman, de Charlie Kaufman, esté en el streaming, en Netflix, en Amazon, y que no lo saques del sillón de tu casa para ir a un lugar que hoy por hoy es visto como riesgoso para tu salud. Entonces, digo, me parece que entre comillas, el esfuerzo o el riesgo lo vas a tomar por un evento así descomunal. Y creo que las cifras bastante magras que ha tenido la película de Christopher Nolan, Tenet, que era como el caso testigo, ¿no? Nolan siempre quiso que fuese la primera película post-pandemia, una película muy cara de $250 millones, y que ya se sabe que no va a recuperar la plata de producción más inversión publicitaria. Es un fracaso rotundo en Estados Unidos, un poquito mejor en el resto del mundo, pero... digo, como primer pie del cine comercial en el regreso a las salas, no es demasiado auspicioso. Lo que pasa es que también hay que ver cuánto tiempo va a pasar hasta que sea seguro ir al cine. Quiero decir, generalmente es que todos digamos, bueno, es seguro, ¿no? Que sea más o menos una opinión. Digo opinión porque los epidemiólogos dicen que es uno de los lugares más peligrosos. Por cosas que estuve leyendo, como que por la cuestión de que está cerrado, bueno, etcétera. Entonces hay que ver cuánto tiempo va a pasar, y en ese tiempo, esto que decían ustedes, bueno, cuánto se acostumbra el público a poder ver las películas en su casa, a no tener que ir al cine para verlas. Entonces, y tenerlas ya. Pero incluso lo complicado para las salas de cine es qué va a pasar. Bueno, ya nos acostumbramos a ver la de Spike Lee, la de Scorsese en casa. Y encima ahora también se van a acostumbrar a ver Mulan en casa. Claro. Entonces, después, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto, o sea, la diferencia de la experiencia en sala? ¿Cuánto le va a importar al espectador como de entretenimiento, que lo ve como entretenimiento y que no tiene capaz el fanatismo de no quiero que me hablen, no quiero, no sé, necesito la sala cerrada, que obviamente para mí se pierde un montón, pero no sé para el espectador que ve la película como entretenimiento, sino, y bueno, al final, incluso en un tema de costos, depende de a cuánto pongan las películas. Mulan me parece que estaba un poco cara, pero no sé si... O sea, bueno, no está acá, ¿no? En Estados Unidos, digo. Pero no sé si hacías la cuenta qué pasaba cuando vos tenés que llevar, no sé, a 3, 4 chicos a ver la película, comprarles pochoclo y coca cuando, no sé, haces el pochoclo con el maíz en la olla en tu casa. Y, no, pero en serio, a niveles de costos y encima con las crisis... Sí, y ni que hablemos, Fer, de que la película estaba disponible para digo, bueno, eso es otro tema. Sí, digo, sí, total. La piratería, la película estaba en Ultra HD a los 5 minutos de haber sido subida a Disney Plus en Estados Unidos.
Y digo, otro tema que me parece que aceleró la pandemia y que quizás es un poquito arduo de contar, pero lo resumo brevemente, es el acuerdo que hubo entre AMC, la principal cadena de Estados Unidos, y Universal, por el cual el famoso y tradicional histórico sistema de ventanas, que o sea, los dueños de las salas tenían una exclusividad de por lo menos 3 meses, de que la película era solo de ellos, ahora se bajó a 17 días, o sea, 3 fines de semana, y ni que hablar cuando pasa el... claro. Lo que quería Netflix originalmente. Tal cual. Sí, o sea, la cadena más importante de Estados Unidos dio el brazo a torcer. Y sí. Y se está dando prácticamente hoy por hoy estrenos simultáneos en salas y en streaming, con este riesgo encima de que la gente está reacia a ir a salir y meterse en una sala 2-3 horas. Entonces es como síntomas preocupantes para lo que todavía defendemos el valor artístico y la experiencia emotiva, sentimental o como quieran llamarla, nostálgica del cine en el cine. Claro, por otro lado tenés el tema de, por ejemplo, Netflix, que compró un par de cines en Estados Unidos para pasar sus películas. Compró el París de Nueva York y el Egyptian de... ¿El Egyptian es? Bueno, no, un cine de Los Ángeles, el teatro egipcio, que era tradicional. Entonces ahí también es como, ¿no?, lo que yo decía antes de la salida como particular, como bueno, el que se aferre a la experiencia de la sala, de alguna manera se la vamos igual a ofrecer, pero dentro de todo un mecanismo que tiene que ver con el streaming, o sea, casi como secundario el streaming, en vez de ser al revés, claro, ¿no? Como que se da vuelta la cuestión. Claro. Sí, hay que ver si ahí, no lo sé, pero no había también una estrategia de, bueno, tenemos cines nuestros donde eventualmente, si está este requisito en algún... que tenés en algún festival de que queremos meter nuestra película y se tiene que exhibir en sala, nosotros tenemos unas salas donde exhibirla. Cosa de que si se nos amotinan los de las cadenas, como nos ha pasado en otra oportunidad, bueno, ahora no, ahora tenemos una sala donde podemos exhibirla. Me parece que también hay una jugada, son muy estratégicos, particularmente Netflix, ¿no? En eso. Totalmente, pero también puede ser una forma de seducir a ciertos directores. O sea, no sé qué le va a pasar a Christopher Nolan dentro de 3 películas cuando, no sé, todo el mundo ya esté viendo streaming y él siga queriendo proyectar en una sala. ¿Y qué va a pasar con, o sea, porque también está esta cuestión de que ahora los streamers tienen más plata o están dispuestos a poner más plata para las películas así como más de autor. Y entonces... capaz es una forma también, bueno, vas a tener esta salida igual en la sala, que la verán 4 personas en la sala. Sí, pero ya, Fer, o sea, a mí me parece que les están ofreciendo el tema de la sala casi como para que se saquen el gusto, con un paso casi, diría... digo, querés pasarla en 70 milímetros porque la hiciste en fílmico, querés hacerla en un IMAX, ok, pero el negocio, el corazón del negocio va a estar en el streaming, qué sé yo, claro, sí, por eso digo, Fincher, sí, como una estrategia de, como si no sé, como otra parte más del contrato, digamos, como algo que le ofrecen, pero no ni siquiera tal cual, o sea, el negocio será el streaming y después... lo otro será un accesorio. Una pasada en Cannes, una pasada en la sala de Nueva York, otra en la de Los Ángeles y listo. Claro. Invita a tus amigos a verla en pantalla grande, pero ¿qué va a pasar? O sea, hoy un Scorsese o por la nueva de Sofía Coppola va, creo que directo a Apple TV, todas, ¿no? Fincher va a Netflix, ¿Qué pasa? ¿Ya es inviable conseguir que un estudio tradicional pague de su bolsillo, digamos, o financie una película entre mediana y grande de un autor, teniendo en cuenta que el negocio principal podría seguir siendo el theatrical, digamos, o hoy es imposible no tener asociado de antemano a uno de estos gigantes que te ponga un porcentaje amplio, te compre los derechos mundiales del streaming y te exija prácticamente un lanzamiento simultáneo en salas y
en streaming, ¿no? En streaming hogareño. Me parece que ese es el nuevo panorama, que era algo que, como decíamos al comienzo, empezábamos a ver ya desde hacía unos meses o un par de años, de manera progresiva, pero me parece que esta pandemia no solamente aceleró, sino que puso a los gigantes del streaming en un nivel de negociación, de capacidad de negociación y de presión y de lobby muchísimo mayor versus el negocio tradicional del cine. Sí, claro, esa Sí. es la cuestión. Perdón. Sí, dale, Fer. No, sí. No, creo que sí, yo creo que lo de Scorsese fue simbólico, inclusive. Para mí, parte de los dos trabajos, no solo este, sino el de Silencio, su película anterior, que son películas de un cine que ya no se hace, no solo el irlandés. Y el irlandés es la consecuencia de lo que le costó en su momento estrenar Silencio en varios países del mundo, donde acá casi no se estrena, de hecho en cines. Me parece que ahí hubo algo muy simbólico respecto de decir, bueno, me tuve que acercar acá para que me financien la película, y a partir de ahí creo que es un dominó y que va a pasar también. Eso es interesante, y también ver el lado positivo que pueda tener en relación a ciertos otros aspectos ligados a la industria. Por ejemplo, antes de lo de Scorsese, Netflix hace el famoso proyecto perdido de Orson Welles, ¿no? O sea, Al otro lado del viento, que de alguna manera, si no había una empresa así involucrada, probablemente no lo hubiésemos visto nunca eso. Entonces, me parece que también esto es interesante en términos de este momento de la industria, ¿no? Sí, no, y de hecho la popularidad de un Netflix o un Amazon o en menor medida Apple hace que películas pequeñas o medianas que vienen de festivales o que son de autores que en general en cine tenían una distribución muy reducida, de golpe se transforman en muy masivas, ¿no? O sea, incluso sabiendo que a un amplio porcentaje del público de Netflix no le gustó la última de Charlie Kaufman, pienso en el final, digo, el nivel de discusión o incluso el escándalo de Cuties, digamos, no se hubiese producido si no fuese porque está adquirida por Netflix. O sea, les da también un nivel de exposición y masividad y probablemente también de ingresos, porque se negocian negocios para 200 países, que esos autores o ese tipo de películas no hubiesen tenido en otro contexto. Por supuesto que uno querría que conviviesen de manera bastante más armónica el negocio del cine con el negocio del streaming. Lo que hoy parece es un Pac-Man, que es el streaming que se va deglutiendo todo lo que tiene a su alrededor y está por verse cómo vuelve, cómo se regenera o se recicla el negocio del theatrical. Lo que es un poco como, no sé, como que me da un poco de nervios, por decirlo de alguna manera, es qué puede pasar cuando los streamings se hagan muy fuertes. O sea, ¿van a seguir necesitando tener a estos autores? ¿Van a seguir apuntando el prestigio? ¿O ya una vez que le vendimos a todo el mundo todo, no nos importa y es como... Digo, puede pasar lo mismo que con los estudios de cine. Del New Hollywood a lo que es ahora. No sé, puede pasar como la misma historia con los streamings. Y eso me parece un poco inquietante. No sé, también hay más espacio para que pueda haber streamings más chicos, tal vez, que tengan, ¿no? Como más con distintos nichos, que eso puede ser interesante. Pero me parece que es una pregunta que queda. Sí, yo creo que cuando gane el Oscar, Netflix se retira de todo el cine de prestigio. Y ese es el tema. Una vez que consiguieron eso, no sé. Sí, es una pregunta en términos del análisis que estamos haciendo para realizarse. El tema es si, de la misma manera que en este caso estas productoras, plataformas, ahora vamos a ponerle ese nombre, ocuparon este lugar, si más adelante va a haber otra cosa que ocupa ese lugar y de alguna manera los autores se encuentran en esa otra cosa que no sé cómo denominarla en los espacios. Por eso, ahí claro, ya porque todavía, Pablo, lo que evoluciona. Sí.
Claro, todos ¿Qué? los movie, los Y Kubrick, por eso, sí. son demasiado pequeños y realmente demasiado de Sí. nicho. O sea, No, esto es una cuestión de dinero. Son Vas a hacer demasiado lo- pequeños para comparar un Sí, Linklater. No. Y de hecho lo que dice Fernanda es así, dice. Porque esto de la cuestión de prestigio, es obvio que yo no sé si son cinéfilos, si les interesa el arte, no. Son empresas más ligadas a la tecnología que al arte, de hecho, pero que entendieron el negocio y que entendieron la importancia de la presencia en festivales, legitimar, copar un mercado. En pos de todo eso es el espacio para el proyecto que no había terminado Orson Welles, para financiarle la película a Scorsese, Sofía Coppola, etc., Charlie Kaufman, todo. Eso está perfecto. El tema es, ¿por qué aparte es todo eso? Porque obviamente es el lugar donde está el dinero. O sea, hay dinero para invertir. Vos no podés no pensar en eso. Apple tiene dinero para invertir, Amazon tiene dinero para invertir y Netflix como tal, que es la que nace como tal, en última instancia, a diferencia de las otras dos que vienen de otros negocios muy productivos de por sí, también tiene dinero para invertir. Entonces, habría que ver si ese lugar de la inversión del dinero cambia de manos en algún momento. Ese es el tema también, ligado en este caso a la industria cultural. Pero bueno. Fer, Sí, y vos iba a ir por otro lado ahora, como para llevarla, aprovecharla acá a Fer, a ver qué es lo que destacás de este periodo, ya que estamos hablando y nos concentramos a abrir los temas de este periodo pandémico en términos de cosas que hayas visto, discursos, si se quiere, que atravesaron momentos muy particulares, sobre todo en la primera parte de la cuarentena, cuando parecía que había una cantidad de cosas que se liberaban para el usuario. ¿Cómo lo viviste vos y qué cosas te interesaron? Si es que podés destacar algunas. Primero pasó algo como profesional, o sea, no como espectadora, que es cómo empezamos a escribir sobre otras cosas que no eran novedades. Que eso es como un cambio desde nuestro lado. Claro, o sea, todos los, por ejemplo, estuvimos haciendo en La Nación, seguimos haciendo un montón de recomendados, y entonces tuvimos oportunidades de recomendar cosas que, no sé, a mí por lo menos me da mucha satisfacción eso, ¿no? Podría haber hecho una nota que sean recomendados de Robert Altman, por ejemplo, porque como realmente todo el mundo estaba buscando qué ver, es como que habría otras posibilidades. Ya no estás enganchado a la novedad, a qué se estrena, porque bueno, lo que se estrena está bien, hay estrenos, pero no es lo mismo, y entonces se puede como bucear también en el pasado, y eso está buenísimo. La contracara de eso es que también se hizo más evidente que nunca los baches que tienen los streamings, porque hay un montón de películas que faltan, entonces, bueno, se te ocurre que querés recomendar un director, un actor, actriz, y faltan las películas esenciales, así que, bueno, en eso va a haber también que ver qué pasa, siempre pensando fuera de la piratería, ¿no? Por supuesto, desde lo legal. Después, como espectadora, cosas que me hayan gustado. Me cuesta un poco pensar, no sé, parece que pasó mucho tiempo desde el principio. Ya medio que no me acuerdo, como que me estoy acordando. 6 meses. Claro, me acuerdo, sí, pero 6 meses entre largos y cortos, no sé, una dimensión del tiempo rarísima. Pero bueno, por ejemplo, de lo último que vi que me gustó mucho. Bueno, por un lado, Charlie Kaufman, ya que antes Diego habló de él. Yo no puedo decir que me haya gustado la película, pero me gustó mucho verla y me gusta mucho que esté en algo como Netflix y se den las discusiones que se pueden dar con una película así. Eso me parece interesante. Después, porque bueno, para no pensar... Disculpame, hago un agregado. Fue muy divertido porque dio lugar a millones de interpretaciones y casi como el universo cinematográfico de Kaufman, como si fuera el de Marvel o el de cosas, con miles de ligazones con sus otras películas, sus obsesiones, gente indignada, defensores a ultranza. Eso creo que
es el modelo Netflix, ¿no? Que todo lo que muestra de alguna manera explota por la masividad, y también el enojo por el perfil, digamos, de consumo bastante superficial que tiene la gran mayoría de los abonados. Entonces, un omnicinéfilo así metido generó irritación, odio y algunos amores desmesurados, que fue muy divertido como fenómeno en medio de la pandemia. Totalmente. A mí algo que me encanta del cine, de este cine tipo esta película de Charlie Kaufman o puede ser, no sé, David Lynch, es esa posibilidad de no tener como un único sentido. No sé, yo en la película de Charlie Kaufman, por ejemplo, después leí, no sé, que hablaban del libro y decían algunas cosas sobre el libro, y la verdad es que lo que yo había entendido era otra cosa, que para mí tiene sentido igual. Y me parece que eso es, no sé, a mí eso me divierte, pero bueno, hay, no sé, muchos espectadores le tienen miedo a la cuestión de, bueno, tengo que entender y tiene que ser, no sé, un solo sentido, que es como que lo entiendo o no. Claro. Y bueno, en fin, se agota en eso. Pero bueno. Feri, como cierre, te hago una última pregunta, a ver cómo, y por ahí la comparto también con Pablo, ¿cómo te imaginás? El cuándo creo que no lo sabemos, pero ¿cómo te imaginás el regreso a una sala de cine o a un festival presencial? O sea, ¿lo añorás, lo esperás, tenés como ansiedad o en esta nueva normalidad de la virtualidad estás cómoda? Entiendo que es retórica tu pregunta. Obvio que me muero por volver a una sala de cine o a un festival. Ver en casa tiene sus ventajas, por supuesto. Hay cosas que son, no sé, estaba pensando porque después me quedé que Pablo me había dicho algo que me haya gustado, y quiero nombrar una cosa que me gustó mucho que vi en la pandemia, que fue el documental de Ken Burns sobre la música country. Y por ejemplo, eso tiene, no sé, 6, 8 episodios. Bueno, eso es algo perfectamente para verlo en tu casa. Y está buenísimo, pero la experiencia de la sala de cine es única en muchos sentidos, ya sea el silencio, la pantalla enorme, la oscuridad, la cuestión de la concentración absoluta en eso, ¿no? Bueno, voy a pausar y voy a hacerme un café y ahí descubro que no está muy limpia la cocina y me termino limpiando la cocina, no sé, como... Claro. Eso es tremendo. Pero... perdón, recuerdo que habías escrito una columna en otros cines al respecto, ¿sí? Un poco sobre el valor de la experiencia y de las sensaciones inigualables que uno tiene en un cine respecto de esto que vos decís, este consumo como medio caótico y anárquico que te propone el streaming, ¿no? Sí, que lo escribí como hace un año, o sea, mucho antes de la pandemia, de imaginarme que iba a estar encerrada y no iba a poder ir a una sala de cine. Pero sí, pero aparte de todo eso, de la concentración y todo eso, también está el tema del público. Ver las películas con otra gente tiene un valor agregado. Sobre todo, por ejemplo, las comedias o algunas películas, por ejemplo, de terror. En una de las películas que vi en el Festival de Toronto online, me imaginaba cómo hubiese sido la función en la medianoche que hacen en Toronto, que es en un cine que tiene 1000 butacas y que se llena, y el público es muy ruidoso, muy, muy de festejar, de gritar, y me imagino esa experiencia y lo que hubiera ganado la película con eso, por ejemplo. Así que sí, yo quiero volver al cine ya. Pero cuando se pueda, cuando sea seguro. Bueno, Fer, muchísimas gracias por la participación. La verdad que sos nuestra primera invitada en general del podcast. Así que cuando seamos muy famosos vamos a decir, la que nos hizo el aguante en el episodio 4 fue Fer Mujica. Muchísimas gracias, y obviamente nos reencontraremos por ahora en la virtualidad, pero próximamente
en algún festival o en alguna sala y nos daremos un abrazo ya con vacuna de por medio. Sí, seguro. No, un placer estar acá en el podcast. Además los escucho, estoy ahí suscripta, así que... Buenísimo. Bueno, beso grande y nos vamos con The Cure. Wow. Beso a los dos. Un beso grande. Gracias, Fer. Y bien, esto que estamos escuchando es In Between Days, de ese fabuloso disco. Miren, si no está entre los 20 mejores discos de la historia de la música pop, bueno, le anda raspando y casi que lo puedo achicar un poquito más ese 20. Se trata de Head on the Door de The Cure. ¿Y por qué estamos escuchando The Cure, Diego? Porque tuve una regresión toda esta semana. Sí. Viste que hablábamos, porque todo tiene que ver con todo, hablábamos con Fer Mujica en el bloque anterior de que Toronto hizo su edición prácticamente 100% online. Sí. Entonces a los acreditados nos permitió ver películas. Sí. Y una de las que vi se llama Verano del 85, precisamente. Claro, de François Ozon. Y hay dos temas, básicamente musicales, que son como leitmotivs de la historia. Es una historia de amor gay en la playa, etcétera, etcétera. No importa, la película todavía no está disponible, pero uno de esos dos temas es precisamente In Between Days. Y me recordó, no es que me recordó porque me lo había olvidado, pero hay bandas que por ahí no la escucha tan asiduamente, y desde hace 3-4 días que no paro de escuchar The Cure. Toda la discografía de The Cure, y básicamente, o haciendo foco en The Head on the Door, porque además tiene, no sé, qué sé yo, Close to Me, qué sé yo, A Night Like This, un montón de temas impresionantes, y también me recordó mucho aquel famoso show, que en verdad fueron dos. Yo fui a uno, el show de Ferro de 1987. Sí. Fue muy, muy impresionante. El famoso, que se armó un descalabro violento adentro del césped de la cancha de Ferro, con la gente peleándose contra la seguridad, matando a patadas a varios perros, mientras tocaba la sobrecarga, y después salieron a tocar ellos en el peor de los mundos e hicieron un show absolutamente fabuloso, que a su vez tiene que ver mucho con esto, porque es 1987, The Head on the Door es del 85, tocaron casi todo ese disco. Y bueno, para mí es parte de como se llamamos, ¿no? de la formación musical, melómana, sentimental, y creo que es una de las bandas que más y mejor han perdurado con el paso del tiempo. No sé cómo vivís vos tu relación afectiva con The Cure. Sí, es una de mis bandas favoritas. De hecho, tengo casi toda su discografía en vinilo y original. A ver, me parece que es una banda que tiene sus raíces con ese movimiento fabuloso que es el post-punk. Sus raíces son el post-punk. De hecho, los primeros discos de The Cure tienen un sonido no tanto pop dark como es el que nos brindan en The Head on the Door, sino que es de alguna manera muchísimo más punk el sonido de esos primeros discos, de Three Imaginary Boys, por ejemplo. Y agrego dos cosas, más podrido y más depresivo. Más podrido y más también, depresivo, ¿no? Claro. Es todo lo que pasó, es lo que le pasó a The Clash también en su momento, haciendo la transición de ese primer disco de The Clash hasta Sandinista,
¿no? Que de alguna manera van expandiendo a The Police. Police es clarísimo. The Police nace como una banda punk y uno lo puede ver en algunos de sus cortes, como Fallout, por ejemplo. La diferencia, incluso el mismo corte Next to You de ese primer disco, Trans d'Amour, hasta que empiezan a jugar, si bien ya en ese primer disco había algunos juegos con el reggae, por ejemplo. The Cure encuentra una voz dentro de eso y básicamente me parece que The Cure, cuando vos decías la banda, es Robert Smith, ¿no? Más allá de las figuras que lo acompañan, porque la perdurabilidad, estos para 50 años, un poco menos, pero más o menos, es Robert Smith. Es Robert Smith, es un tipo que nunca se queda quieto, que se va peleando con amigos, se vuelve a amigar con esos mismos amigos con los que formó la banda, celebra contratos, tiene un control muy cuidado del nombre de la banda y de la estética, e inclusive si este The Cure en términos de discos nuevos quizás no está a la altura de lo que fueron la década del 80 y algunos excelentes trabajos también en la década del 90, sigue siendo todo lo que sale de The Cure algo muy cuidado, muy interesante, muy bien pensado, y el registro vocal de Robert Smith que sigue asombrando, ¿no? Porque pasan los años y sigue teniendo un registro vocal impecable. Me parece que está todo eso ahí. ¿Y de Head on the Door? Sí, si querés, sí. Pablo, podemos enganchar justamente para hablar de estas colaboraciones, sí, y de este eclecticismo que tiene Robert Smith. Acaban de sacar hace poquísimos días un tema que grabó él con los Gorillaz, con Damon Albarn y compañía. O sea, Gorillaz está por sacar un disco que tiene muchísimos invitados, desde Elton John hasta Beck. Y anticiparon este tema que se llama justamente Strange Times, perdón. Strange Times, tiempos, con Z, inclusive, a los Gorillaz. Exacto, sí, exacto. Sí. Así que si querés escuchamos un cachito y después volvemos a The Cure y a este discazo que es The Head on the Door. Para que sepan un poco de lo que estamos hablando, es esto que está sonando de fondo, es este Strange Times que dice Diego, unión de Damon Albarn con Robert Smith, en definitiva Gorillaz, The Cure. Ahora hablamos un poquito más de eso. A mí, te digo la verdad, la primera parte del tema me cuesta un poco. Esta parte que escuchamos, que sería el último minuto, me resulta un poco más amigable. Me costó entrarle, me lo recomendaste vos, de hecho, al tema. Me costó entrarle. Sí, es un poquito experimental, ¿no? Sí, es muy Gorillaz, es muy Gorillaz. Lo que pasa es que yo lo amo a Damon Albarn y estas cosas que hace. De hecho, había pasado en la radio los dos anteriores porque es todo un proyecto que él está llevando adelante, donde son diferentes colaboraciones. Y lo que se destaca es que, a diferencia de las anteriores, que son más bien del palo del rap, que esto están haciendo mucho músicos. Damon Albarn ya tiene unos años, es más de nuestra generación, no es como Robert Smith, pero es de nuestra generación, pero se acercan a músicos más jóvenes, y quizás el caso de la generación primera, que es Paul McCartney, también lo hace, acercarse a músicos de rap más jóvenes para jugar con su registro, con su estilo, y ver de cómo salen estas combinaciones, que yo creo que están muy abonadas por la industria en este momento, que es esto, ¿no? Que es salir no ya con discos, sino con temas musicales, con temas cada tanto, ¿no? Esta idea de copar las plataformas de streaming, entonces salir con una canción. Lo que era antes el simple o el single, que te lo pasaban en las radios, hoy es, bueno, ¿cómo salgo con esto? Creo que igual, Pablo, no leí mucho, pero me parece que va a formar parte de un disco, sí. Machine, sí.
que son muchas colaboraciones con esto que hablábamos, pero de todas maneras muestra a un Robert Smith, como vos muy bien decías, cantando como siempre, o sea, muy bien, con esa voz absolutamente inconfundible, y con esta idea de seguir colaborando con artistas en principio no tan cercanos en cuanto a estética o tipo de música. Pero y volviendo a The Cure de los 80, ¿no? al que nos llevó a armar este bloquecito. Sí, yo creo que The Head on the Door fue quizás un disco que se abrió a un público más masivo. O sea, ellos mantenían la estética, que la estética formó parte muy, muy fuerte también, ¿no? La estética no musical, sino de cómo salían a escena, la cosa dark, maquillada, pero creo que sí, que les abrió, no diría hacia el público pop, pero no los ciñó tanto a ese neo-dark, ese dark post-punk del que hablábamos de sus primeros trabajos. Me parece que es un disco que teniendo temas que fueron hits, que sonaban en las radios e incluso llegaron a sonar en discotecas, mantenían un nivel de una calidad, unos arreglos y una fuerza que para nada, de alguna manera, tiene que ver con una claudicación para ser más comerciales que lo que venían siendo. Sí, coincido plenamente con eso. Me parece que les abrió el espectro musical, pero también es un disco que porque tenés unas cosas bastante más intensas ligadas a sus primeras producciones, tipo Kyoto Song o The Blood. Y después tenés a Close to Me, In Between Days, que son dos temas que, aparte, hay que entender el año 1985, que los colocan en MTV, definitivamente los colocan en MTV. Es un año en el cual se une también. Robert Smith trabajó muy bien la promoción de la banda. Yo no sé si se acuerdan de ese disco que tenía en la tapa, era muy similar a la de las tapas de los Smiths, que es la cara de un viejo, y se llamaba Staring at the Sea. Los singles de The Cure salió en esa misma época, unos años antes, que están todos los simples ahí, y que también fue un éxito de ventas y que los puso a los Cure como una de las bandas más importantes de esos años, del 85, 86, 87. Y lo más interesante es escuchar The Cure, en este caso, a la luz de algunas bandas argentinas. Vos señalabas a La Sobrecarga. La Sobrecarga, una excelente banda, y conviene volver sobre esos primeros discos, Sentidos Alterados, por ejemplo, de La Sobrecarga, que tiene un sonido muy post-punk, quizás más cercano a Joy Division, a lo que era la banda de Manchester, que al The Cure, pero es súper interesante pensar había líneas de guitarras así marcadas que podrían ser similares melódicamente a lo de The Cure, pero la banda... Bueno, el Richard Coleman de aquella época. Claro, sí. Coleman me parece que absolutamente influido por... Y Cerati en las entrevistas que daba en el 85, el 86, después de Nada Personal, era The Cure. Estuvimos en Europa y lo que más escuchamos fue, lo mejor The Cure. Y si uno escucha Signos, las bases de Signos son todas muy similares a las bases del Cure precisamente, del The Cure de The Head on the Door, que inclusive después va a tener una experiencia más extrema en uno para mí de los mejores discos de la banda. Es ese Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que es ese disco doble increíble de The Cure, donde se afirma un poco más esta parte, no tanto de los In Between Days, se podría decir, o de Close to Me, que sí está presente, por ejemplo, en el corte de difusión, Why Can't I Be You, sino más cercana a composiciones como The Blood, como Kyoto Song, como esas cosas, si se quiere, con un registro bastante más dark. Pero sí, la verdad es buenísimo encontrarse con esta banda, y sobre todo recomendamos que escuchen las versiones alternativas que hay, que no son alternativas, que son los primeros demos que salieron a partir de las diferentes reediciones de The Head on the Door. Se pueden escuchar en cualquiera de las plataformas, en Tidal, en Spotify. Tienen toda una lista de track de las primeras versiones que salen más acústicas, como esta que estamos escuchando de fondo de Close to Me,
que es un poquito menos cargada de todos esos arreglos buenísimos que después les hace Robert Smith en estudio. Hay unos demos muy precarios que son los que grabó él en su casa solo, claro. Robert Smith. Hay algunos demos ya un poquito que se parecen bastante, o una versión intermedia respecto de lo que quedó finalmente como canción. Y si te parece, Pablito, nos vamos con, que para mí es uno de los temas más hermosos, ya no del disco, sino de toda la discografía de The Cure, que es A Night Like This. A Night Like This, entonces. Where everything has a price, I was a beggar. Why do you read poetry? Every word means something. Y como siempre hacemos sobre el final de cada podcast alguna recomendación, que en este caso tiene que ver con We Are Who We Are, la serie que el director italiano Luca Guadagnino, conocido por casi todos por Llámame por tu nombre, claro. Hizo para HBO Go, recién va por su segundo episodio, pero es también ligándolo con lo que veníamos hablando de pandemias y festivales, había sido elegida por el Festival de Cannes para ser exhibida en su totalidad, son 8 episodios creo, y bueno, obviamente Cannes no se hizo, la quincena de realizadores que era donde se iba a dar no se dio, ahora se está dando en estos días en el Festival de San Sebastián, y ya se puede ver, cuando ustedes estén escuchando esto, probablemente ya vaya por el episodio 2, una serie que de alguna manera tiene bastantes conexiones con su película más famosa, que es Llámame por tu nombre. Sí, tiene esto de el coming of age, como les gusta decir a los críticos, a vos, por ejemplo, no a mí. Estas cosas. No, pero película de iniciación. Películas de iniciación. Sí, no, a mí la verdad no es una de las temáticas que en este momento de mi vida me estén atrayendo demasiado. Será por haber pasado ya
la quinta docena, ¿no? Entonces me cuesta mucho empatizar con estas películas. Me gustó estas películas, en este caso es una serie de televisión, perdón. Miren Mi Fallido, creo que la construcción es bastante cinematográfica, algo que en algún momento dará para explorar cómo ha cambiado el lenguaje audiovisual en términos de su relación con lo cinematográfico en esta era dorada de las series, también como nos gusta llamar a los periodistas y críticos. Pero sí, me gustó, me llamó mucho la atención lo de Jack Dylan Grazer, que es el protagonista, que es el Freddie Freeman de Shazam. Yo decía en el primer cuadro, como aparece también con el pelo teñido y todo, digo, ¿de dónde lo tengo? ¿De dónde lo conozco? Claro, lo tuve que ir a googlear y ahí aparece Shazam, y digo, que ya me había llamado mucho la atención. Es el chico de la casa, el que recibe, digamos, a el amigo ese huérfano que de alguna manera después va a ser el mismísimo Shazam, ¿no? Pero me gustaba la performance de él, ¿no? Me gustaba realmente. Y está en It, ¿sabes? Es uno de un personaje no fundamental, pero está en la saga de Muschietti. De Muschietti también, claro, está en It, ahí está, lo tenés en It, es verdad, lo que pasa es que está más chico ahí, ya en... ¿cómo es? En Shazam está un poquito más grande, más adolescente. El amigo de Billy Batson. Me gustó mucho la performance y realmente acá hace un tour de force interesante porque obviamente el director lo lleva por otro lado, ¿no? Entonces, contemos mínimamente de qué va. Es la historia de un adolescente de 14 años de Nueva York que tiene dos madres. Ya aquí primer tema, digamos, bien de la obra de Guadagnino, esta cosa de las nuevas sexualidades y las nuevas formas de familia, etcétera, etcétera. Encima, estas dos madres son militares, con lo cual, en el comienzo del piloto, llegan a Italia porque el personaje que hace Chloe Sevigny se va a hacer cargo de un destacamento del ejército estadounidense en Italia, en el norte de Italia. Y entonces él ingresa con todas sus angustias, sus dudas, sus rebeldías a ese micromundo cerrado de una base militar, que por supuesto tiene otros adolescentes, tiene un colegio, un montón de lugares nuevos que él tiene que descubrir. Y lo que se intuye en este comienzo, él se obsesiona por un lado con una chica negra que tiene novio, etcétera, pero también cuando ingresa a un vestuario masculino, que están todos desnudos, está como deslumbrado por eso. Entonces creo que este tema de las diversidades, amplitudes sexuales, tiene mucho que ver con lo que es la mirada de Luca Guadagnino en su obra en general, ya sea cine o series. Sí, me parece que está muy bien trabajado eso de los microuniversos con sus reglas propias, ¿no? Esta idea de cómo es desarrollar una vida de adolescente en un momento de definición sexual, inclusive de despertar más que definición sexual. Si después él va uno buscando las experiencias, bueno, me parece que eso está excelentemente retratado, por lo menos en este primer episodio. Y por otro lado también, cómo el entorno en este caso está trabajado desde lo endogámico, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque terminan siendo como universos muy endogámicos, como cualquier universo cerrado, en este caso como es una base militar, una cosa que sucedió, te diría, desde mitad del siglo XX en adelante. Era algo muy común en Argentina, de hecho hay experiencias de vivir en bases militares, en Puerto Belgrano había una, ligadas que albergaban a las familias de los marinos, precisamente, de los militares, y que tenían su propia escuela, su propia iglesia, su propio supermercado, bueno, todo en una base que había que ser autorizado para ingresar. Entonces me parece un universo fascinante y es una de las cosas que más me atrajo de esta serie, que van a ser 8 episodios, ¿no? Le veo ciertas conexiones, al personaje principal obviamente con el Timothée Chalamet de Llámame por tu nombre, sí. Y creo que el universo también, por algunas cuestiones, es más del mundillo Gus Van Sant. Sí, eso te iba a decir. Me hizo acordar mucho a Elephant de Gus Van Sant. Pero digo, por esta característica de cómo encierra también Gus Van Sant a los adolescentes adentro de la escuela secundaria
y cómo el registro de los asesinos está por fuera de ese espacio y cómo eso se rompe, me parece que acá hay algo de esto también, ¿no? Esta idea de cómo hace la puesta en escena desde la perspectiva del protagonista y esta sensación, y me reitero, endogámica en ese universo es una de las cosas que me resultaron más atractivas. Sí. Sí. Así que bueno, nada, los 8 episodios son dirigidos por Guadagnino, con lo cual le da, que además es co-guionista, lo cual le da como una cosa Una más coherencia, autoral, sí. que esas series en las que vemos que 8 episodios son dirigidos por 8 directores distintos, y me parece que para los que me interesan, quizás yo porque tengo hijos adolescentes, estoy pasando en este momento de mi vida por problemáticas como las que puede traslucirse en We Are Who We Are, así que recomendamos que se acerquen a esta serie de Luca Guadagnino. Y Pablo, nos despedimos. Nos despedimos, hasta sí. la próxima. Dale, hasta la próxima semana con nuestro quinto capítulo, quinta entrega de esto que llamamos Acerca de nada. de nada. Chau. Abrazos. Chau.